Bueno, vamos a continuar nuestra conversación porque, como siempre, no solamente en Chile están pasando cosas, sino que en el resto del mundo, y queremos analizarlo con Guillermo Holzman, analista internacional. Guillermo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, José Francisco? Guillermo Sumaira, un agrado saludarle. Bueno, partamos conversando sobre esta conversación que va a tener el presidente Trump con el presidente Putin de Rusia a propósito de la situación ucraniana, después de que finalmente esta propuesta de, más que de paz, de pausa de estos 40 días en la guerra, se viera frustrada finalmente. ¿Cómo se ven el ambiente para estas negociaciones o estas conversaciones, Guillermo? A ver, se ve un ambiente donde hay cosas claras. La primera de ellas es que la paz en Ucrania depende de Rusia y Estados Unidos, que Ucrania es dependiente de lo que decían ambos países. Lo segundo es que las condiciones para la paz van a estar definidas en la llamada telefónica de mañana martes entre Vladimir Putin y Donald Trump. Una llamada telefónica que se espera que llegue a alguna condición, por lo menos para un alto al fuego, y establecer cuáles son las características que se van a imponer en este proceso de construcción de paz. Y lo tercero es que esta semana, después de la conversación telefónica que tenga Putin y Trump, el día miércoles la Unión Europea va a definir el plan más detallado de lo que es el rearme de Europa, y el jueves está la reunión de Europa Plus, donde se suma Reino Unido a la Unión Europea y también Canadá. Mientras el día miércoles se va a hablar de rearme, el día jueves se va a hablar de paz respecto a las condiciones que van a quedar en la mesa. Por lo pronto sabemos que Rusia desea mantener los territorios ocupados. Otra condición es que Ucrania no entre a la OTAN. Otra condición es que se legitime el tema de Crimea. Para Estados Unidos lo que vale es el acuerdo para explotar las tierras raras dentro de Ucrania, establecer una fecha para las elecciones de Zelensky, y es así como las condiciones se van sumando, y entre medio está todo lo que es qué va a pasar y quién va a garantizar el alto al fuego mientras dure o se inicie el proceso de negociación de paz realmente. Bueno, eso en realidad es un temazo, porque al final ya hoy día Estados Unidos entra como un tercer actor y líder de la negociación un poco, donde hay, por supuesto, hay distintos intereses. Tenemos la defensa del territorio, por un lado ucraniano, hay temas económicos, geopolíticos. ¿Cuál crees tú que van a ser los ejes principales determinantes de esta negociación? Y si este liderazgo de Estados Unidos en esta conversación va o puede llegar a satisfacer ambas partes. Yo creo que ya lo está haciendo de alguna forma. El modo disruptivo con el cual Donald Trump impone las condiciones de relacionamiento internacional, dejando de lado los organismos tradicionales como Naciones Unidas y muchos otros más, deja de lado los BRICS, deja de lado todo tipo de organismo multilateral. Él respeta las relaciones bilaterales y es lo que está haciendo hoy día con Rusia. En esta perspectiva, el liderazgo de Estados Unidos no solamente económico, sino que también militar, y también tecnológico. En consecuencia, Estados Unidos tiene, nos guste o no nos guste, el sartén por el mango, como diríamos en Chile. Y en esa perspectiva, está dispuesto primero a reconocer que Rusia no es un enemigo, puede ser un socio competitivo, poco confiable si quieres, pero está llevando a Rusia a la mesa y lo está, yo diría, volviendo a colocar en la escena mundial entre las potencias mundiales. Y eso no ha pasado desapercibido para Europa, y en ese sentido las condiciones y los intereses de Estados Unidos son los que están primando acá. Y para Estados Unidos lo que importa no solamente hacer grande América y colocar más dólares en los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses, sino que lo que importa es tener el dominio y el liderazgo tecnológico, y para eso el acceso a tierras raras. Le interesa específicamente mantener la cadena de suministro, porque toda esta negociación entre Rusia y Estados Unidos respecto a Ucrania es también respecto a Medio Oriente, y es la preparatoria para la negociación verdadera que es con China, que viene mucho después, una vez resuelto todo esto. Entonces, acá hay un elemento de bastante complejidad que no siempre se reconoce o no siempre se ve, porque estamos muchas veces mirando solamente la fotografía del día a día. Y ahí, en ese sentido,
¿cuál es la reacción europea frente a este tipo de conversaciones? Porque de algún modo u otro el presidente Trump bypassea a la Unión Europea como el intermediario de la ayuda o de la relación con Ucrania, y de hecho el tono de la conversación ha sido más bien como de incriminarlos por el tipo de ayuda que le han dado a Ucrania en desmedro del tipo de ayuda que le ha dado Estados Unidos a Ucrania. Efectivamente, lo que ha dicho Donald Trump es que Estados Unidos ha colocado mucho más plata en ayuda en Ucrania que lo que ha hecho la Unión Europea. Y lo segundo, que lo de mayor sentido común a mi modo de ver, es el hecho de que ustedes han estado 3 años con la guerra al lado y no han hecho nada por negociar la paz. O sea, tengo que llegar yo, Donald Trump, a sentarme a la oficina oval para yo negociar la paz con Ucrania y conversar con Rusia. Esos elementos han dejado un mal sabor, por decirlo muy sutilmente, en la Unión Europea, a tal punto que la Unión Europea sigue manteniendo la tesis de que Rusia es un enemigo y que cualquier minuto va a invadir los países europeos, particularmente lo que eran antiguamente parte de la Unión Soviética. Putin ha dicho 1000 veces que no. Acá se superpone lo que es la visión histórica de cómo se llegó a la guerra, que es la que tiene Donald Trump, con lo que es los ejes o los pilares los cuales se ha construido particularmente la OTAN y que de alguna forma ha arrastrado a la Unión Europea. Y eso es lo que hoy día está tratando de desenredar la Unión Europea. Por ejemplo, están discutiendo un rearme de Europa para tener una defensa propia que cuesta 800.000 millones de euros. Yo creo que ninguno de nosotros se imagina lo que es esa cantidad de plata. Pero a 10 años. Entonces, un poco paradojal, por decirlo académicamente, en términos de que yo tengo un enemigo que lo reconozco al frente, que es Rusia, y le digo, por favor, si me va a atacar, espere 10 años cuando yo me rearme. Cuando yo esté rearmado, ahí usted me ataca. Lo cual es incoherente, hay una incoherencia en ese argumento, que es lo que tiene que zafarse ahora la Unión Europea. Y las 2 reuniones que he mencionado el día miércoles, donde Van der Leyen va a dar cuenta del detalle de este rearme, porque además el rearme tiene que ver con un endeudamiento de Europa sin que quede lo libre de contabilidad. Entonces, muy parecido a lo que se hizo en el COVID. Entonces acá conlleva un problema económico de Europa que está francamente metido en un zapato chino, y yo te diría casi literalmente, en un zapato chino. ¿Cómo sale de este enredo para poder estar en la mesa una vez que la paz finalmente se firme? Porque inevitablemente Europa debe estar ahí. Así es. Bueno, estamos conversando con Guillermo Holzmann, analista internacional. Voy a cambiar un poquito el tema, pero quiero seguir con Estados Unidos y me quiero orientar a todo el tema seguridad en cuanto a los más de 250 criminales que Estados Unidos envió a El Salvador, que pertenecían al Tren de Aragua y a las maras malas, le digo yo, porque si no tenemos problemas, tenemos confusión. A la Mara Salvatrucha, que fueron bien recibidos por el presidente Bukele y encarcelados en ese centro de reclusión terrorista. ¿Qué situación está viviendo Estados Unidos en cuanto a las expulsiones de estos grupos terroristas, sus relaciones con El Salvador en cuanto a la recepción de estos mismos? Sabemos perfectamente que acá ha tenido problemas en los temas tanto fronterizos como de traslado de ciertos reclusos, sobre todo con Venezuela. ¿Y qué significa esta situación precisamente en el plano internacional? Y también, ¿cómo piensas tú que puede llegar a pegarnos? Porque finalmente, si se empiezan a cerrar algunas fronteras para algunos criminales, eso implica que quedan un poco abiertas los que no estamos tan bien parados en ese sentido. Efectivamente. A ver, primero es entender que el traslado de presos o reos criminales desde Estados Unidos a El Salvador se hace en virtud de un acuerdo bilateral. Acá no está mediando ningún organismo internacional ni multilateral. Lo segundo es entender que Donald Trump toma esa decisión en virtud de una ley que proviene de finales del siglo XVIII y que fue ocupada por última vez en la Segunda Guerra Mundial, que es una orden ejecutiva directa al presidente, donde la policía detiene a estos criminales, los deporta inmediatamente sin mediar una audiencia judicial. La deportación en el derecho internacional supone una audiencia judicial para hacer el filtro de asegurarse que lo que se están deportando efectivamente tiene los antecedentes penales necesarios. Y ese grupo se van hacia El Salvador.
Bukele probablemente va a recibir algo a cambio, digamos, no sabemos qué, si va a ser una ayuda financiera o una inversión, etcétera, pero algo va a recibir a cambio. Nada en la relación internacional es gratuito. Pero a su vez también alcanzaron a salir 2 aviones de Estados Unidos, un tercero se quedó en tierra porque intervino un juez. Y ahí está el debate en Estados Unidos si efectivamente un juez puede ir contra una ley ya existente que le da toda la atribución al presidente. El tema del recurso presentado en la justicia es que necesariamente tiene que haber un filtro judicial para poder aclarar si son o no criminales. Como sea, los criminales, los MC3 o los malas salvatruchas, que se van a la cárcel de El Salvador, se van a quedar ahí y con los antecedentes delictivos que entregó Estados Unidos, independiente que tengan o no tengan evidencia. ¿Ya? Ese es un tema. Ahora bien, el tema siguiente, para la segunda parte de tu pregunta, tiene que ver con el hecho de que muchas de esas personas que son criminales y que están delinquiendo, que estaban delinquiendo en varias ciudades de Estados Unidos, entraron a Estados Unidos no precisamente por México, o no solamente por México. Entraron ya sea desde Colombia, desde Ecuador o desde Chile o de otro país. Y es ahí donde empieza a verse cuál fue el origen y por qué los países de donde ellos partieron hacia Estados Unidos no avisaron, no tenían antecedentes de los crímenes que habían cometido en el país de origen o en otro país. Y es ahí donde nos repercute a nosotros respecto a la petición, por ejemplo, de 10 representantes en el Congreso estadounidense en torno a que se revise la visa waiver que hay con Chile. Y es una facilidad, solamente Chile la tiene, eventualmente la va a tener Uruguay. A Argentina se la quitaron hace más de una década atrás porque los argentinos aprovechaban la visa waiver para quedarse permanentemente en Estados Unidos por mucho tiempo más allá del permitido. Entonces, hoy día, yo diría, el tema de que Estados Unidos considera a estas bandas criminales como grupos terroristas, permite ese tipo de acciones, no solamente ocupando esta ley, sino que a su vez también haciendo acciones en los propios países del origen de estos grupos criminales. Bueno, estamos conversando con Guillermo Holzman, analista internacional, y quería pasar a otro tema, Guillermo, porque están pasando cosas en Perú. De hecho, ha habido declaraciones bastante polémicas de la presidenta respecto a un anuncio de estado de emergencia en Lima por ola de violencia. No descarta la aplicación de la pena de muerte. O sea, son cosas que claro, reviven una inestabilidad política en el país vecino que ha sido bastante activa en el último tiempo. Efectivamente, como el asesinato a mansalva de un grupo musical con uno de los cantantes más famosos de Perú, que se dedica a la cumbia peruana, como le llaman ellos. En definitiva, provocó una reacción popular de mucha presión política sobre el gobierno. Recordemos que el cantante fue acribillado mientras iba en un bus con una banda. Los asaltantes, los criminales, le dijeron al bus que se detuviese, el chofer no se detuvo y sobre la misma lo acribillaron con ametralladoras, qué sé yo, hiriendo mortalmente a este cantante y genera todo un escándalo político y mediático. Aprovechando eso, el gobierno establece estado de sitio, saca las fuerzas armadas a la calle para apoyar la labor policial y dar seguridad a la población respecto, porque las personas que dispararon iban en moto. Es decir, simplemente dispararon. Un tema que acá en Chile lo vemos también más a menudo, no en la cuantía que se ha visto recién ahora en Perú, pero es evidente de que estos asesinatos hechos por criminales dan cuenta probablemente de una extorsión que está viviendo el grupo musical o de algún tipo de amenaza que hace que ellos no quisieran detenerse, iban a una presentación de hechos. En este contexto, el gobierno está aprovechando para pedir que el Congreso apruebe varias reformas en el ámbito de seguridad, entre ellas todo lo que es el tema penitenciario. A su vez, la oposición, entre paréntesis, tengamos presente de que Dilma Duarte tiene muy poco apoyo en las encuestas. Claro. En consecuencia, ahí hay un problema que no resulta ser menor en términos de la legitimidad del régimen, en términos de poder aprobar cosas en el Congreso, y el gobierno y la oposición aprovecha esta circunstancia para poder hacer una presentación que presione justamente a los legisladores para poder modificar la legislación sobre seguridad y evitar este tipo de asesinatos o crímenes, digamos, contra las personas.
Bueno, parece que estamos viendo problemas comunes en toda la región a propósito de este tipo de delitos. Sí. Exactamente, y no te olvides tú, o sea, Ecuador está discutiendo si acaso trae fuerzas extranjeras para poder combatir el crimen organizado. Es decir, el tema no es menor. En Bolivia tampoco están calmadas las cosas, en Brasil tampoco. En Argentina está un poco más calmada, pero eso no dice que no pase nada. Claro. El tema es que al parecer como región dejamos que un fenómeno avanzara y no nos hicimos cargo, ahora nos está llegando por todos lados. Bueno, hay muchas decisiones que tomar, hay muchas cosas que hacer respecto a esto, pero bueno, vamos a ver el avance. Muchas gracias, agradecer por supuesto a Guillermo Holtzman, analista internacional, por haber hecho un pincelazo de todas estas cosas que están pasando por todo el mundo, que ya nos van a pegar fuerte también a nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, José Francisco. Madera, muy buena semana para ustedes. Igualmente, Guillermo, muchas gracias por la gentileza y nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Llegó la hora.